Segunda de Reyes 7, 5 al 11. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y al llegar a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Yahweh había hecho que en el campamento de los sirios se oyera un estruendo de carro, ruido de caballos y el estrépito de un gran ejército. Por lo que se dijeron unos a otros: el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan a atacarnos. Así que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento tal cual estaba. Huyeron para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron a esconderlos. Después volvieron a entrar en otra tienda, y de ahí también tomaron cosas que fueron a esconder. Luego se dijeron unos a otros: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas noticias y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la noticia en la casa del rey. Fueron pues y llamaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les gritaron diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y no había ahí nadie, ni se oía ninguna voz humana. Solo estaban los caballos atados, los asnos también atados y el campamento intacto. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído, para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto en los corazones. Asimismo, bendice a los que se están uniendo en las redes sociales. Y también reprendemos, Señor, a esas personas poseídas que tratan de robar, Señor, como la parábola, los que se roban la semilla en el camino, tratando de poner cuestiones de odio. En el nombre de Jesús, reprendemos a esos elementos para que no le roben la bendición a las almas que están en las redes sociales. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. Los que regresaron, parte 2. Esta es una historia preciosa, es linda y es digno de traerla a nuestras remembranzas. Y nos va a llevar a tener inquietudes de moralejas en nosotros mismos. Porque todos los que estamos aquí y los que están conectados en las redes sociales, tarde o temprano, nos guste o no nos guste, nos vamos a tener que ir de aquí. Y ese día que tengamos que irnos, nos presentaremos ante el Rey. Y la pregunta es: ¿cómo te presentarás? ¿Te presentarás con tus manos vacías? Como vamos a ver más adelante uno de las parábolas. Como vamos a ver en esta historia, la bendición no es solamente encontrar la bendición, alimentarnos y comer, sino también compartir con otros también. En eso se va a basar esta historia, que no la vamos a hacer muy extensa. El pueblo de Samaria, un lugar que todavía existe en Israel, un lugar, por cierto, precioso y que se ha quedado allí en el propio corazón del Medio Oriente,
el país más moderno de todo el Medio Oriente. Cuando uno camina por las calles de Tel Aviv y ve una ciudad eminentemente moderna, impresionantemente moderna, uno no se va a imaginar que en ese pequeñísimo país, donde el estado de Tamaulipas es mucho más grande que el mismo país de Israel, que en ese mismo país pequeñito, donde hay una ciudad súper moderna como Tel Aviv, va a encontrar uno un lugar que es como que se traslade de un solo golpe a solamente cuestión de hora y media de Tel Aviv, como que se traslade 4.000 años atrás o 2.000 años atrás. Es como que el tiempo ahí se detuvo. De hecho, hoy, si el Señor así lo permite, en la semana de Thanksgiving, vamos a estar viajando un grupo y vamos a visitar ese lugar que por más de 20 años no se puede visitar. Y allí, con nuestros propios ojos, como lo vimos hace 20 años, algunos que fueron conmigo, podemos ver allí como que el tiempo allí se detuvo. Se conoce como Samaria, donde fue la capital de las 10 tribus de Israel. Un día esa capital de las tribus de Israel cayó bajo un sitio severo, que como era costumbre de los ejércitos invasores. Primeramente rodeaban el pueblo, que recuerde que no eran muy grandes en aquel entonces. Sitiaban completamente alrededor y cortaban todo contacto del pueblo, tanto de comida como de agua. Y allí ellos ponían sus campamentos. Ellos no tenían problema porque ellos venían completamente abastecidos. Traían suficiente comida, suficiente agua, suficiente caballeriza, y además traían botines de los pueblos en que ellos ya habían saqueado. La historia dice que ese ejército invasor los llamados sirios llegaron y sitiaron la ciudad de Samaria, la capital del reino del norte, o sea, las 10 tribus de Israel. Lo sitiaron y pusieron aquella, tal vez ahora nosotros entendemos porque lo pasamos, esa dura y terrible cuarentena. Ningún samaritano, o sea, israelí, no podía entrar ni salir de esa capital. Estaban completamente sitiados. Los primeros días la pudieron superar, pero empezaron a llegar las semanas y quizás los meses, y empezó la crisis de la hambruna dentro del pueblo. La historia judía enseña también que había un grupo de leprosos. La vida de los leprosos en el pueblo de Israel era eminentemente dura, durísima, porque eran automáticamente, completamente aislados de todo contacto de la sociedad, como nos sucedió a nosotros en el mes de marzo, abril y mayo del año pasado en la cuarentena. Eran aislados, completamente aislados. No tenían ningún solo contacto con la sociedad. Y vale la pena que nos hagamos una pregunta. Si el propio pueblo de Israel estaba pasando una crisis profunda de hambre, e imagínese usted las depresiones profundas que ellos tenían, ¿cuáles serían las de estos leprosos? Que no solamente eran aislados completamente de la sociedad del pueblo de Israel, sino que tampoco se les permitía vivir entre ellos. Así que estos leprosos estaban viviendo entre los dos, entre el pueblo invasor y entre el propio pueblo de Israel, sin poder entrar. Esto nos debe de poner a pensar profundamente nosotros. Cuando estemos en problema, cuando estés en crisis, solamente piensa en esos mendigos, en esos que a veces están debajo de los semáforos, y que tal vez aquí en Estados Unidos tengas una historia diferente de ellos. Aunque hoy en día, después de la pandemia,
Se te desbarata el corazón si vas a Austin, Texas. Si vas a Nueva Orleans. Acabo de estar el fin de semana en Nueva Orleans. Y pasamos por esos puentes gigantescos. Y miras una enorme cantidad de gente, como le dicen los mexicanos, güeritos, afroamericanos, viviendo en tiendas debajo de esos puentes. Lo mismo si vas a Houston, o si vas a Norte Carolina, o peor si vas a Nueva York, o si vas a Los Ángeles en este momento. Si nuestra nación, que es la nación más poderosa del mundo, encuentras esa gente viviendo en las penurias más duras y más difíciles, solamente piensa pasando el puente aquí, al otro lado, y ves esa enorme cantidad de personas que viven y duermen en las calles. ¿Cómo será la depresión de ellos si nosotros mismos la experimentamos? Solo póngase en el lugar de este grupo de leprosos. El propio pueblo de Israel estaba pasando una depresión profunda. Estaban aislados. El enemigo acechaba desde arriba de todas las colinas donde lo tenían rodeado. El agua estaba escaseando. La comida estaba escaseando. Sus hijos posiblemente pedían comida. Si el mismo pueblo de Israel estaba pasando esa crisis de depresión profunda, ¿cuánto más las depresiones de estos leprosos? En aquellos momentos difíciles de la vida, el grupo de leprosos tomaron una decisión. Ellos dijeron: si nos quedamos aquí, vamos a morir. Si entramos al pueblo de Samaria, no solamente somos rechazados, sino que también moriremos. Así es que tomemos una decisión, dijeron los leprosos. Vayamos al campamento de nuestro enemigo, de los sirios. Si ellos deciden dejarnos vivir, nos dejarán vivir. Y si deciden que no viviremos, pues al fin y al cabo la muerte nos va a llegar aquí. Así es que arriesguémonos. Me gusta esa parte de decisión, porque esto nos deja una enseñanza eminentemente profunda del mismo pecador. Porque las personas que finalmente no buscan una salida, de luchar, de salir adelante, de buscar al eterno Dios Todopoderoso, sino que lamentablemente terminan en otras tragedias tristes, lamentables y vergonzosas y más dolorosas. El ejemplo de estos leprosos es digno de imitar. Para mí, eminentemente valiente, gallarda la decisión de ellos. ¿Por qué quedarse derrotados a esperar que la muerte llegue allí donde están postrados, derrotados, infectados? ¿Por qué no tomar una acción? ¿Por qué no aventurarse? ¿Por qué no ir adelante? Se levantaron y se fueron al campamento, decidido porque sabían que era el enemigo, decidido porque sabían que era un enemigo cruel y despiadado, que hasta hoy en día los conocemos como gente cruel y despiadada, como son los iraníes o los persas o los sirios. Son los mismos, y es el mismo espíritu hasta hoy en día. Son crueles, despiadados, asesinos. O sea, si tienen que matar, van a matar sin misericordia. Los leprosos tomaron la decisión del desafío. Si estudiamos la historia, ellos eran judíos. ¿Qué quiere decir entonces? Que a pesar de estar en su condición de leproso, ellos en el corazón tenían el temor de Yahweh.
Así es que posiblemente cuando tomaron esa decisión, y posiblemente al anochecer, cuando el sol se había ocultado, ellos tomaron la decisión de encomendarse a Dios y proceder hacia adelante. Si tienen misericordia de nosotros, nos darán comida, y si no, pues moriremos. Y mientras ellos van de camino al campamento del enemigo, nos trae remembranza del tema de esta mañana, esa presencia de seres. No hay duda, dicen los expertos, que esa noche bajó un ejército espiritual, un ejército de seres angelicales, porque solo así se puede responder. Que dice que de momento los sirios empezaron a escuchar un ruido y empezaron a ser estremecidos como el estruendo de un ejército, de un poderoso ejército que los estaba invadiendo. Cuando leímos el pasaje dice que Yahweh envió, o sea, el Altísimo envió a ese comando enemigo una presencia que produjera ruido precipitoso, que le hiciese creer al enemigo que se trataba de un super ejército que los estaba invadiendo. Cuando los egipcios empezaron a escuchar, no sabemos con exactitud lo que ellos escucharon. Debió haber sido algo impresionante, debió haber sido un ruido profundo, pero profundo, de un ejército fuertísimo, para que el ejército de los sirios cayesen en terror y pánico. Sus comandantes, en el pánico, en la desesperación, lo único que ellos pensaron fue: el rey de los judíos. Contrataron ejércitos extranjeros de los eteos y de los egipcios para sorprendernos con una invasión. Así es que no nos queda más remedio que escapar por nuestra vida. Y los sirios, sin haber visto nada más que solo aquel estruendo superpoderoso, sin haber visto nada, entraron en pánico y en desesperación y salieron en desbandada. El impacto, el susto o el impacto psicológico, como le quieran llamar ustedes, fue tan inmensamente grande que ellos ni siquiera trataron de llevar algo de los botines que ellos tenían, que habían saqueados: oro, plata, comida, agua, nada. Ni siquiera se acordaron de llevar a sus animales de carga, nada. Simplemente salieron. Hay un dicho en Centroamérica que dice: salieron como alma que se los lleva el diablo. Disculpe que diga eso. Salieron en desbandada, huyendo, desesperados y asustados. Dejaron sus ropas, sus vestidos, todo lo dejaron ahí intacto. Y comenzaron a huir. En el momento en que los leprosos entraban al campamento, al entrar los leprosos al campamento, encuentran toda la caballería, en todos los animalitos de carga, todos en sus puestos normales, y encuentran completamente solitario, sin gente, aquello. La primera reacción de ellos es comer todo lo que podían. ¿Cuánto tiempo tenían ellos de no comer esos deliciosos quesos de aquella época? Esos deliciosos quesitos que ellos guardaban con ese pan que todavía 2000, 3000 años sigue siendo el mismo.
esa famosa pita que hasta hoy en día la comen ellos, la famosa pita. Yo imagino que ellos se sentaron, comieron, tomaron agua y después que se saciaron de comer, oiga bien, después de haberse saciado, ¿cuántas veces nosotros a lo largo del ministerio? Yo voy a cumplir 45 años en el ministerio. El pastor Jiménez, qué sé yo, 60 años de historia ministerial. Obi nació bajo el ministerio de su padre y no nació en templos finos como esto, con bastante comida y todo, sino que tal vez en su niñez pasó pobreza, necesidad, ¿verdad, pastor? En aquel momento. Pero en la historia el mismo Obed puede tener remembranzas. Pastor Jiménez, de aquellas almas que se convertían en ese primer amor, y que cuando los vimos llegar a la iglesia y se entregaron, venían tan hambrientos, pero tan hambrientos de Dios, que cuando se entregaron lloraron horas de horas postrados en el altar. ¿Tienes remembranza de eso, pastor Jiménez? ¿Tienes remembranza de eso, Obed, de alguna de esas almas? Todo su servidor también tiene remembranza de esos que llegaron a un altar golpeados, dolorosos, hambrientos de afuera, heridos, pero que cuando llegaron y encontraron palabras de vida eterna. Por eso siempre debemos de hacer énfasis, de buscar, de tener una iglesia que haga énfasis en la palabra de vida viva. Dice una persona: es que, Antonio, ¿cómo voy a estar yo en una iglesia que cada 8 días un mensajito bien livianito? Yo necesito ir, por lo menos escuchar 1 o 2 veces por semana un mensaje que me desafíe, que me llene, que me dé vida. Esa es la razón por la cual venimos a una iglesia, para buscar, para llenarnos, para saciarnos, para recibir palabra, para salir desafiados de este lugar. Todos tenemos remembranza de esas almas hambrientas y sedientas. Para que tengan una idea de lo que les pasó a esos leprosos. Se saciaron, comieron, bebieron, y después de haberse saciado, comido, bebido, comenzaron a agarrar para asegurar su futuro. Eso es muy importante en la enseñanza que nos da esto en la cristiandad. El cristiano no solo debemos de vivir de esa experiencia, de ese encuentro con Jesús, sino pensar en la posteridad de nuestros años. Asegurarnos de comer, de tener suficiente comida, en este caso espiritual, la palabra de vida eterna. Ellos agarraron y fueron a guardar comida, ropa y hasta tesoro. Estaban pensando en el futuro. Fueron, escondieron y volvieron a regresar al campamento y volvieron a buscar más botín. Y mientras estaban agarrando más, uno de ellos dice: no estamos haciendo bien. Yo sé, cuando un verdadero pecador se convierte a Cristo, no importa los golpes que haya recibido afuera, no importa los rechazos, heridas profundas que haya recibido afuera,
Cuando el pecador se convierte de verdad a lo más profundo de su corazón, deja ese pasado enterrado para siempre. Y su reacción es: ¿cómo les puedo ayudar yo a ellos? ¿Qué puedo hacer yo ahora por ellos? No importa lo que ellos no hicieron por mí, sino lo que yo puedo hacer ahora por ellos. No olvidemos que ellos eran rechazados. Ni siquiera se les permitía entrar al pueblo. Si el mismo pueblo estaba muriendo de hambre, ¿cómo estaban ellos? Pero me fascina esa reacción positiva tan linda de ellos. Cuando viene en la otra, están agarrando de momento y uno dice: no está bien lo que estamos haciendo. Mientras nosotros nos hemos saciado de comida, mientras nosotros nos estamos saciando del futuro, nuestra gente afuera está muriendo. No podemos esperar más. No podemos esperar hasta el amanecer, porque entonces el mal nos alcanzará. ¿Qué quiere decir? Les entrará lo que yo llamaríamos en el término de la teología conformismo religioso. Nos volveremos simplemente puros religiosos, que mientras yo esté bien, mientras yo me alimente, mientras yo me golpee el pecho cada domingo, ¿qué me importa los demás que se estén muriendo espiritualmente? Y el mal nos llega a alcanzar, que nos volvemos endurecidos religiosos, que nos sentimos la más mínima pasión por las almas que se están perdiendo afuera. A eso es lo que se referían ellos. Si nosotros no reaccionamos, el mal nos va a alcanzar. Yo quiero que usted se medite profundamente. ¿A cuántos le has compartido? ¿Cuántos has traído a la iglesia o al conocimiento de Cristo? Cuando nos volvemos religiosos, nos volvemos insensibles. Algunas personas muy cercanas a mí, a veces he tenido que reprenderla. Se va a ir al infierno. Yo digo: ¿por qué lo dices tan fácil? ¿Por qué dices se va a ir al infierno así tan fácil? No. Usted debe de tener un profundo sentimiento en su corazón. Porque Jesús murió por todas las almas. Y cada vez que un alma se pierde, hay un dolor profundo, dice la historia, en el corazón del Señor. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos el corazón del Señor. Si nos volvemos religiosos, ya no tenemos el corazón del Señor. Nos endurecemos. Eso significa: el mal nos alcanzará. Debemos de tener cuidado. Nunca se me olvide, disculpe, algunas veces ya se lo he dicho aquí. Era un predicador muy jovencito en Costa Rica. Era un día lunes, cuando la religiosidad de nuestras iglesias allá en los 80 era profundamente fuerte, un legalismo horrible, donde mandaban a diestra y a siniestra a medio mundo que no pensara igual que ellos o que no vistiera igual que ellos, los mandaban al infierno. Y ese lunes por la tarde íbamos a aquel grupo de ministros, jóvenes ministros, y entre ellos uno de esos pastores que se consideraba por ser sino cruel y duro en su mensaje. Él se enorgullecía por tener un mensaje de vete al infierno, y se enorgullecía por ese mensaje. Y ese día, mientras estábamos todo el grupo allí, él dijo, pero con una pasión de orgullo: el día de ayer
Expulsé a 60 miembros de mi iglesia. Los eché expulsados porque no se sujetaron a las directrices. Y cuando él dijo eso, yo le dije: tienes razón en hablar con tanto orgullo tú, sin ningún sentimiento. Porque como tú no moriste por esas 60 almas, a ti poco te importa que esas almas se vayan al infierno. Pero solo piensa el dolor que le estás causando al Señor, porque Jesús murió por esas 60 almas. La religiosidad nos vuelve insensibles, nos vuelve crueles, y hasta se nos olvida que la primera alma que se salvó en la cruz del Calvario se salvó minutos antes de morir, y que era un criminal. No está bien lo que estamos haciendo. Nos levantaremos e iremos a nuestro pueblo, el que nos rechazó, el que nos humilló, el que nos golpeó, el que ni siquiera nos dejaba entrar entre ellos. Vayamos a nuestro pueblo y démosle. Oiga bien lo que dice en la palabra allí donde sale la palabra, posiblemente de la palabra evangelio, porque la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Por primera vez se escucha en el Antiguo Testamento esa palabra, evangelio. Dice: levantémonos y vamos a nuestro pueblo y demos buenas nuevas, buenas noticias a nuestro pueblo. Qué lindo. Se olvidaron de las humillaciones, de los rechazos, de todo lo que había pasado allá. Este no era momento para estar viviendo del pasado. Este era momento de dar gracias y compartir con aquellos mismos lo que ellos nunca le dieron a ellos. Y fueron y gritaron en la torre a los centinelas: oigan, denle las buenas nuevas al rey y a nuestro pueblo. Díganle que el campamento de los sirios está solitario y que hay comida y todo. Y así se escribe la historia de ellos. Una idea de estos leprosos. Leprosos eran excluidos de la ciudad y evitados por todos. Probablemente eran ignorados por los invasores y fueron dejados a su suerte. Si la gente ordinaria del pueblo sufría de hambre, ¿cuánto más sufrirían esos hombres? Buenas nuevas y buena fortuna debían de ser no solamente amasadas para ello, debían de ser compartidas. Las experiencias espirituales y todo lo que Dios nos da, no debemos de tener ese espíritu de codicia solo para nosotros, sino aprendamos a compartir con los demás, a dar con los demás, a compartirle a los demás. Un día de esto fue el día martes en la noche. Estaba con unas personalidades junto ahí. Después, al siguiente día, me di cuenta, la persona y me dijo uno de los invitados esta mañana, me dijo: usted no sabe a quién le habló anoche. Tomé un momento allí en ese restaurante y le hablé de corazón a corazón de Jesús. El hombre estaba tocado. ¿Por qué te lo digo esto? Para que sepas que cuando tú testificas, das palabra, esa palabra nunca va a regresar vacía.
Y puede que esa persona, ese señor o esa señora, puede que nunca más lo vuelvas a ver. Pero esa palabra que tú le vas a hablar de corazón a corazón va a quedar allí. No va a ser en el vacío. Porque las palabras nunca regresan vacías. Las palabras del Señor. Pero acercándose también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene se le será quitado. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola, todos ustedes, al igual que los leprosos, vinieron del mundo. Muchos de ustedes vinieron con diferentes expresiones, vacíos, despreciados. Algunos de ustedes posiblemente tendrán momentos de recordatorio de ese pasado feo, que en algunos momentos a lo mejor hasta pensaron en terminar con su vida. Pero un día alguien les habló. Alguien, recuerden en este momento, alguien les invitó. Alguien les dijo: ve a la iglesia del Divino Redentor, o ve a la iglesia tal. Y vinieron y tuvieron esa experiencia con Dios, por la cual ustedes ahora están aquí. Pero sabía que en ese momento en que tú recibiste al Señor, usted recibió un talento, cuando mínimo un talento, otros más. Cuando miramos a estos niños y estos muchachos y el hermano en la administración, ellos recibieron talento de alabar a Dios, de glorificar al Señor, no solamente de compartir, de testificar y hasta de predicar, algunos de ellos, sino también talentos de música. Y ellos están, como se dice, multiplicando esos talentos, dando. Cuando ellos se ponen a cantar aquí, el otro muchachito con la batería, el hermano con el piano y todo, ellos están multiplicando esos talentos, porque a través de la música ellos están bendiciendo cada domingo, cada miércoles a los demás. Otros hermanos recibieron el talento de estar abriendo la puerta y de darles una sonrisa a ustedes, a los que vienen, y de invitarlos que entren a la iglesia. Algunos recibieron talento de sacrificarse de la palabra y estar afuera ayudando en el parqueo. Pero tienen ese talento. Es decir, todo lo que venimos a la iglesia recibimos un talento. Algunos más, algunos menos, pero todos recibimos talento. Y entre esos talentos está generalizado para todo el compartir con otros las buenas noticias, la comida espiritual, ese pan espiritual. Decir como ellos dijeron: hemos encontrado comida, hemos encontrado palabra. En el Nuevo Testamento encontramos esas historias preciosas con los primeros seguidores de Jesús. Un ejemplo temprano de evangelización personal nos lleva a Andrés. Cuando Andrés
escuchó de que Jesús llevó la buena nueva a su hermano Simón. Fíjese que fue Andrés el que ganó a Pedro sin saber. Esto es muy importante para ustedes. Ustedes no saben el alma, la familiar, el pariente, o el primo, o el hermano, o el amigo, o el vecino que ustedes se pueden ganar para el Señor. ¿Y qué clase de joya puede ser esa persona para Cristo? Jamás imaginó Andrés qué clase de joya se iba a ganar. Pero su instinto, ese instinto como el de los leprosos, cuando él escuchó la buena nueva de Yeshua Nazareno, escuchó a Jesús, la primera reacción de él es: mi hermano. Que si usted hace un análisis de la vida de Pedro, se dará cuenta que antes de convertirse, Pedro era, como popularmente podremos decir, alguien ahí de esos que siempre se están quejando de todo, y que están echando maldiciones por los fracasos y de todo. Si usted estudia la vida de Pedro, Pedro era parecido así. Así que yo me imagino la reacción de Andrés cuando escuchó a aquel rabino maravilloso hablar palabras de vida eterna. La reacción de Andrés fue: mi hermano tiene que escuchar a este rabino, tiene que recibir esta palabra. Y dice que Andrés fue corriendo y le dijo a Simón: encontré al que te va a dar la solución. ¿Quién fue Pedro? A ver, dígame, ustedes, ¿quién fue Pedro? Un día de esto predicó el pastor Obed, el miércoles predicó sobre Pedro. Ese brillante personaje, ese brillante líder de la iglesia, ganado por su hermano Simón. Describiendo a Jesús como el Mesías, Andrés aparece 2 veces más en el Evangelio de Juan. Ambas veces lleva a alguien a Jesús. Observe cómo Jesús satisface especialmente la necesidad de cada uno. A Andrés, su humildad. A Pedro mostró su habilidad para cambiar de carácter. A Felipe mostró su autoridad. A Natanael mostró su omnisciencia. El testimonio de cada uno alcanza su intensidad con el Hijo de Dios. Cefas es la palabra aramea para la palabra roca. Jesús vio en Simón un carácter como de roca que le permitiría llegar a ser ese tremendo líder fiel. Solo piensa que esta semana que has recibido palabra, solo medita en aquel pariente que a ti te gustaría que se convirtiera, aquel hermano, aquella hermana, aquel tío, o por qué no tu papá o tu mamá. O tu compañero de trabajo, ese señor, ese compañero de rostro duro. Solo imagínate lo que esa persona puede llegar a ser después. Solo piensa en Andrés. Se gana a su hermano Simón y luego se gana a Felipe, y la cadena continúa. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo, y lo trajo a Jesús. Mirándolo, Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe: solo ven. Qué lindo.
A veces no necesitamos utilizar gigantescas filosofías, extraordinarios discursos. Dijo una vez el evangelista, ese evangelista que queda en la historia del siglo XX, queda en la historia y nadie lo puede superar, pero que encontramos siempre evangélicos que solo les gusta escarbar el pasado, pero no las cosas positivas. Su nombre fue Billy Graham. Se dice que ese es el evangelista que más almas en la historia ha ganado para Cristo. Ese hombre en cuya gigantesca campaña se convertían miriadas de personas. Su mensaje era sencillísimo, sencillísimo. Una vez dijo el doctor Billy Graham: lo que eres suena tan fuerte que no puedo ver lo que me estás diciendo. Es decir, tu testimonio, tu vida es más poderosa que tus propias palabras. Cuando Felipe llega donde Natanael, un tipo súper preparadísimo, intelectual, crítico, teólogo, como digamos en otras palabras, y le dice: Felipe, hemos encontrado a Yeshua HaMashiach, de quien escribió Moisés. ¿Quién? Yeshua Nazarino. Yeshua, el de Nazaret. ¿De Nazaret? ¿De esa aldeíta de judíos mal portados? Porque esa era la idea que tenían los judaísmos en aquel entonces, que los judíos de Nazaret eran traidores porque servían al imperio romano, a los imperialistas. Dice: ¿de Nazaret? ¿De esa aldeíta donde están esos judíos vendepatrias? Así es el religioso. El religioso es cruel. Cuando se actúa como religioso, nos volvemos cruel, nos volvemos juiciosos, nos volvemos condenatorios, profundamente prejuiciosos. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Utilizó Felipe toda una filosofía para convencer a Natanael? ¿Lo utilizó? Dígame. ¿Lo acabo de leer ahí? Sencillamente le dijo algo tan sencillo. Le dijo: Felipe, ven y míralo por ti mismo. Solo velo por ti mismo. Así de sencillo. A veces una invitación sencilla. Cuando ves a tu compañero de trabajo llorando, cuando lo ves deprimido, cuando lo ves solo, cuando lo ves de momento diciendo que la vida no tiene sentido para él. O a lo mejor tu mamá, o a lo mejor tu papá, o a lo mejor tu hermano o tu hermana. Solamente dile una palabra sencilla, sencillísima. Ven. Ven y velo por ti mismo. Debió haber sido precioso ese momento. Terminemos de leer. Y le dijo: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo: nótese, el impresionante intelectual judío religioso, el cuestionador al estilo de un filósofo, va con Felipe. Escuchó, decidió acompañar a Felipe. Llega
Y al llegar cara a cara al Maestro divino, el Maestro lo desnuda. Le dijo Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Sinceridad profunda, declaración profunda. Es aquella cuando se deja a un lado lo religioso y abres tu corazón y pronuncias con tu boca: tú eres el Rey de Israel. Le contestó Yeshua: ¿crees por lo que te dije? ¿Que te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que esta verás. Y agregó: de cierto os digo, que desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Wow, qué privilegiazo, ese privilegiazo de ganar un alma para Cristo. Que sabes tú si al alma, que al amigo, al pariente que vas a ganar va a ser un tipo Pedro, un tipo Natanael, un tipo Felipe. Que cuando tú vengas y te sientes en la banca y lo mires adelante, te vas a sentir: qué bendición, y saber que el Señor me permitió ganarlo a él para Cristo. Es si no vas a sentir celo, sino te vas a gozar. Eso se llama compartir con otros. No me avergüenzo del Evangelio, dijo Pablo, porque es poder de Dios para todos los que creen. Natanael sabía que los profetas del Antiguo habían dicho que el Mesías nacería en Belén. Además, Nazaret era una aldea oscura. Natanael simplemente no podía imaginarse que una persona tan importante como el Mesías viniera de un lugar tan insignificante como Nazaret. Ven y ve. Observe que Felipe no llegó a Natanael con argumentos como modismo, entretenimientos. Simplemente lo llevó para que tuviera una experiencia escuchando buena palabra. La verdad no se imparte mejor con entretenimiento, sino con una sencillísima, gentil invitación. Yo no soy a favor, no lo voy a condenar, pero no estoy a favor de los entretenimientos. Porque la iglesia jamás debe de ser usada como un centro de entretenimiento, donde vengamos simplemente cada servicio para ver un show. No. Nótese que Felipe no fue con argumento, con estrategia, simplemente fue con algo sencillo. Esta mañana yo hablé algo sobre los protocolos. Si el mismo mundo tiene protocolo, también nosotros en la iglesia debemos de tener un protocolo de Dios. Sentirnos orgullosos de que en nuestra iglesia se predique palabra y que también se haga respeto al Altísimo Dios Todopoderoso. No darle falsas ilusiones a la gente de afuera y decirle: vamos a la iglesia del Divino Redentor porque cada miércoles y cada domingo tenemos un show y el pastor Obed va a salir con un pantalón súper ajustado y camisa rota y va a ser todo un... No, ¿para qué traer esa expectativa? El mundo ya está harto de todos esos shows afuera. El mundo necesita venir a un lugar donde se encuentre con palabra, con canto precioso. Esta mañana, esas personalidades que vinieron aquí adelante, yo observaba
al congresista. Cómo disfrutaba él. Llegó un momento en que él levantó las manos y estaba así con las manos levantadas. Buena alabanza, buena palabra y buen respeto hacia el Altísimo. Eso es lo que las almas necesitan encontrar para llevar a otros a compartir. No con argumentos, no con entretenimientos. Si el mismo mundo tiene reglas, como la anécdota que contesta mañana del joven presidente de los salvadoreños, que llega a la Casa Blanca con su modismo, como es joven, pantalones súper ajustados, camisa súper ajustada, sin saco, y llega en el 2018 a la Casa Blanca. Y recuerden ustedes, el presidente que estaba ahí es único. ¿Quién es ese? Señor, no me importa, pero esta es la Casa Blanca, dijo él. Eso porque una persona de alta confianza, no puedo decir más, me lo compartió. Eso no me importa quién sea, pero díganle a él que esta es la Casa Blanca y que hay un protocolo de respeto. Y no lo recibió. ¿Cuánto más cuando venimos a la casa del Altísimo? Hay un protocolo, no de entretenimiento, sino donde tú vienes para adorar al Altísimo, para que esos muchachitos te lleven a la presencia de Dios en alabanza. Eso es lo que hay que entender del rey David. A mí me fascina ese salmo del rey David. Él dijo: una cosa he demandado a Yahweh, de estar yo todos los días de mi vida en la casa de Yahweh, para escuchar esos grandes conciertos y para ver esos muchachos pantalones rotos. No. Él dijo: para inquirir en su alabanza. El original dice: para elevarme en la presencia del Señor en medio de la alabanza. Es decir, meterse, en otra palabra, en la presencia del Señor en medio de la alabanza. Algunas veces le doy ciertas críticas a nuestros músicos, y es que aprendan siempre a orar a Dios, que las canciones que van a cantar sean canciones que también el pueblo la conozca. ¿Para qué? Para que el pueblo también se integre a adorar a Dios. Porque ustedes no vienen todos los domingos para ver cuál es el nuevo canto que van a dar a conocer del nuevo artista. No viene para ver cuál es el nuevo artista. Viene porque quiere adorar a Dios como David, exaltar, levantar sus manos y glorificar a Dios. Después de recibir alabanza y glorificar al Altísimo, aquel momento, ¿por qué no llegar un momento en que el hermano, el pastor pentecostal, hermano Escamilla, venga a orar por los enfermos y traiga sus necesidades y su enfermedad? Y vamos, ¿por qué no? Si a la iglesia venimos para recibir sanidad también, porque nuestro Dios sigue siendo el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Él sigue siendo nuestro sanador también. Y después recibieron una poderosa palabra, ya sea por el pastor Obed o por cualquiera de quien él designe. Ese es el protocolo de la iglesia. Eso no es religiosidad. Eso es darle al Señor lo que es del Señor: respeto, honor y palabra para salir lleno a compartir con otros. Igual que los leprosos, nosotros los cristianos debemos alimentarnos de buena palabra, asistiendo a una iglesia de seriedad y donde el pastor ponga más énfasis, oiga bien, más énfasis en Jesús. Oiga bien, pastor Escamilla, que usted es maestro de instituto bíblico de la universidad bíblica que tiene la iglesia del Divino Redentor, y que por cierto uno de estos domingos se le va a dar una buena noticia también para todo, de una de las nuevas materias que se va a integrar a la universidad. Recuerde, es muy importante esto.
Los cristianos ha sido una iglesia donde el pastor ponga más énfasis en Jesús. ¿A quién nos interesa escuchar de los hijos y de lo que le pasó a mi hijo y de las chistes y de todo? Eso no nos interesa, sino que podamos recibir más conocimiento de aquel maná que vino del cielo, ese maná que nos da vida, que nos da esperanza. Pastor Escamilla, sus estudiantes, que van a ser los futuros predicadores, hágale énfasis que su mensaje sea más enfocado en Jesús o en Adonai o en la palabra. Como el único camino de salvación y regeneración, los leprosos no solo se alimentaron y se aseguraron de su futuro, aún guardando vestimenta, sino que fueron y compartieron con el pueblo la bendición que ellos habían recibido. Quería compartirles esta imagen. Pero ¿por qué le estoy poniendo este animalito que a usted de vez en cuando ni le gusta verlo en la calle? Pero después que escuche esto que le voy a decir, usted va a querer ese animalito, a ese pajarito, usted lo va a querer. Las cosas en la Biblia no pasan por accidente. No, nada pasa por accidente. Hubo un profeta en la Biblia. El que me diga quién fue ese profeta que fue alimentado por estos pajaritos, el pastor Obed lo va a invitar a comer. Hubo un profeta en la Biblia que fue alimentado por él. ¿Quién fue? No fue accidental que el Señor utilizara ese ejemplo. Y este animalito de quien muchos de ustedes no tienen como mucho afecto hacia él, excepto ahora que se acuerde de esto. Me fascina la historia que da Job de él, porque esa lo va a llevar, en ese pasaje lo va a llevar a esta historia. Dice la historia que está expandida en el Talmud. Dice que cuando uno de los polluelos de ellos se cae de su nido en el bosque y cae a tierra, y por alguna razón su mamá ave anda buscando tal vez lejos comida y no se percató que su polluelo se cayó. Y dice la historia que cuando el polluelo del cuervo se cae por accidente de su nido y cae a tierra y está en peligro, empieza a tener dos problemas. Una, el hambre lo empieza porque necesita comer. Y dos, le agarra el terror de morir, de que llegue otro de los animales depredadores y se lo coma. Entonces dice que el polluelo cuervo comienza, ya ustedes los han oído, ya los han escuchado a ellos, que bulliciosos que son, ¿verdad? Lo han visto, son muy bulliciosos. Ellos son muy escandalosos. Si no, vaya a Washington DC, vaya a Nueva York, vaya a Londres, Inglaterra, que es donde abundan más, y se va a dar cuenta que son bien bulliciosos, bien escandalosos, al estilo de nuestros pentecostales. Y entonces dice que el polluelo empieza a hacer un escándalo. Y cuando ellos van pasando, ellos, no es su polluelo, pero cuando ellos van pasando, escuchan el auxilio del polluelo cuervo. Se detienen. De inmediato se detienen. Ellos se detienen. Y no solo se detienen, sino que de inmediato se tiran a pique. La primera reacción, dice, y búsquelo, documentese con Discovery, no History Channel, no, el otro que es de los animalitos, ¿cómo se llama? National Geographic. Documéntese con National Geographic. Y dice que la primera reacción que ellos hacen una vez que se tiran en picada y caen al animalito, la primera reacción de ellos es que van, corren
corriendo, abren el pico y le siembran comida. La primera reacción es asegurarse que el pichoncito no se le vaya a morir en los siguientes minutos de hambre. Compartir la palabra rápido. Tú no sabes si esa persona lo vas a ver solo hoy y en la noche se va a morir. Compártale, testifique de la palabra de Dios como que existe el último día que lo va a ver. Una vez que rápidamente el pichoncito cuervo alimenta, que es la primera reacción del alimentar al pichoncito que está pegando gritos, una vez que lo alimentan, dice que de una forma impresionante todos los cuervos procuran levantar al pichoncito para ponerlo a salvo una vez más en el nido, mientras su mamá ave regresa. ¡Wow! ¿Se dio cuenta la hazaña de ellos? Ahora entiende por qué Dios lo utilizó a ellos para Elías y le llevó comida al profeta Elías. No están accidentales. El origen de la historia de ellos nos deja una enseñanza a nosotros. Compartamos. Cuando veamos la necesidad espiritual, cuando veamos a alguien en crisis, cuando escuchemos a alguien que está llorando, máximo si es tu familia o tu compañero de trabajo, ve rápidamente como el cuervo en auxilio de él. Y lo primero que todo, dale palabra. Dale palabra de vida eterna. Y después, socórrelo. Inclina tu rostro, ¿sí? Inclina tu rostro. Quería dejar esta historia preciosa del cuervo. Mi amantísimo Dios y Padre Celestial, te pedimos que nos bendiga con esta enseñanza, Señor. Igual a los que están en las redes sociales, que nos des ese corazón como el de los leprosos, que no solamente se alimentaron, sino que reaccionaron para ir a compartir con otros estas buenas noticias. Danos un corazón como el de Andrés, el de Felipe, y que la enseñanza de este precioso pajarito, del instinto de ellos de cómo ayudar, esté en nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Que cuando nos tengamos que ir de esta vida, cuando tú nos llames, que no regresemos a su presencia, mi Señor, con la mano vacía, sino que llevemos gavillas en nuestras manos el día que nos presentemos delante de usted. Ayúdanos a compartir con otros de estas lindas buenas nuevas de salvación. Demos un aplauso de acción de gracias, Señor. Y te dejo una pregunta. Te dejo una pregunta. ¿A quién quieres traer en los próximos días, semanas, meses o años que el Señor te dé estar aquí? ¿A quién quieres traer a la iglesia? ¿En quién estás pensando en este momento? Quiero que te lleves esa carga en tu corazón. Amén. Y diga, ¿sabes qué, Señor? Yo no me iré hacia ti con mi mano vacía. Voy a ganar a alguien para ti. Voy a traer a alguien a la iglesia. Que el Altísimo me les bendiga, pastor.